Hola a todos y todas. Comenzamos una nueva transmisión en vivo desde el Instagram de la agrupación Salvemos Gota de Leche. Mi nombre es Nicolás Acuña, soy biólogo y en esta oportunidad vamos a tener una interesante conversación con Carolina Martínez del Observatorio La Costa. Hola Yayo, ¿cómo estás? Recordamos a todos y todas que esta serie de transmisiones en vivo que hemos estado haciendo este último tiempo, evidentemente está contextualizada dentro de la campaña, ¿cierto?, de Quédate en casa debido a la actual pandemia en la cual se encuentra nuestro país. Le mandamos a todos y todas muchos saludos, ánimos. Espero que todos y todas puedan estar bien en sus casas, con sus seres queridos. Ya yo me dice que me veo medio pegado. ¿Me escuchan bien? Todos y todas, por favor. Estamos comenzando recién, nos estamos conectando. Necesito saber si es que antes de conectar con nuestra invitada, ¿se escucha todo bien? Puchigeo se escucha bien, Raíz Biomarina nos dice que se escucha bien, súper, se está escuchando bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer la conexión del Observatorio de la Costa para poder iniciar esta conversación. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo ¿todo estás? bien? Buenas noches, ¿me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, Qué bueno, muy bien. Bueno, primero que todo, a nombre de la agrupación Salvemos Gota de Leche, le damos la bienvenida y agradecemos a Carolina Martínez por estar compartiendo en esta oportunidad con nosotros y nosotras. Eh, Como lo merece nuestra invitada, voy a hacer una pequeña aproximación a una presentación. Carolina es geógrafa de la Universidad Católica, doctora en geografía por la Universidad de Barcelona el año 2019, académica del Instituto de Geografía de la misma universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora asociada del Centro Sigiden y Chair of Cátedra de UNESCO Cousteau. Se ha especializado en la evolución costera, ¿sí?, morfodinámica de playas y riegos costeros, con aplicación a la planificación para la resiliencia de las costas. Esto no lo escribí yo, sino que está en la presentación de este gran libro, que usted obviamente por la cámara no puede leer el título, así que se lo voy a leer yo. Se llama La zona costera en Chile, adaptación y planificación para la resiliencia. Bienvenida Carolina a este en vivo. Así muchas que gracias, Nicolás. entonces empecemos ya, porque creo que tenemos hartos temas que conversar. Eh, Vamos a ir aceptando y leyendo las preguntas que tengan. Eh, Carolina, partamos hablando un poco de tu desarrollo como geógrafa en la universidad, cuáles han sido tus principales intereses de investigación y lo que te ha llevado, el camino que te ha llevado a integrar hoy en día el Observatorio de la Costa. Sí, bueno, primero agradezco la invitación en esta instancia. Generalmente participamos mucho en la academia de seminarios más formales y tenemos poca instancia para este tipo de conversatorios más cercanos. Y tengo que aclarar primero que soy geógrafa de la Universidad de Playa Ancha, que es Ah, mi perfecto, cultura perfecto, tradicional, a mi casa de estudio en alma mater. He llegado perfecto. a la Universidad Católica en los últimos años, en realidad, a Ujú. realizar investigaciones en temas costeros. Y bueno, desde mi universidad, cuando me titulé de geógrafa, siempre mis intereses estuvieron puestos en temas físicos, en geografía física, como medio para relevar conocimiento que sea aplicable, por ejemplo, a toma de decisiones. Y eso quizás ha sido lo que más he mantenido en los años, eh,
cuando comencé a hacer luego los posgrados, magíster, doctorado, también mantuve el mismo interés, y justamente este interés es el que me llevó a mí y otro grupo de académicos a fundar el Observatorio de la Costa, también considerando que cuando me tocó también estar muchos años en la Universidad de Concepción, en el sur, vivimos muy fuerte, vivimos en carne propia, digamos, el terremoto del 2010, y todo lo que vimos, principalmente la devastación, los impactos que generó en la vida de las personas, eh, gente también con muy alta vulnerabilidad, era necesario generar puentes para hacer tránsito en la investigación científica y poder hacer un cambio principalmente en el bienestar social. Es decir, vivimos esto también en los últimos años a través de otros desastres que han afectado a nuestra costa. Estamos viendo hoy en día las afectaciones que nos generan las marejadas. No hemos podido ir a terreno las últimas 2 semanas, pero en la última semana hemos visto fotos que nos están enviando nuestros amigos del Algarrobo, principalmente de rescate pingüino, y el Algarrobo prácticamente no está con playa. La afectación está llegando a infraestructura. Vimos esto mismo en 2015, fueron daños muy violentos, las marejadas de 2015, luego nos vino un tsunami, luego vivimos también aluviones en el norte, y una serie de otras afectaciones que tienen que ver con crisis hídrica. Entonces, ya es momento de poner todo nuestro esfuerzo, principalmente en el ámbito académico, para poner ciencia a disposición de la ciudadanía, y esa es la principal, entonces, motivación del observatorio, que se crea como parte de un trabajo colaborativo de distintos académicos de la Universidad Católica inicialmente. Ahora últimos se han ido integrando otros académicos de regiones, principalmente de Valparaíso, de Concepción. Esperamos que esto siga creciendo también, y nos asociamos también en una alianza muy cercana con fundaciones sin fines de lucro, por ejemplo, Fundación Como, Fundación Rompiente, también Costa, agrupaciones ciudadanas, principalmente los CAC ambientales de Algarrobo, de Cartagena, del Tao, forman parte del observatorio, y esperamos que en los próximos meses se siga sumando también más de este tipo de fuerza, porque hay mucha ciencia en Chile, hay mucha buena ciencia que está disponible, pero que no ha podido ser transmitida, transitada hacia necesidades de conservación. Entonces, si bien el observatorio se creó en agosto del año pasado, llevamos poquito en realidad funcionando, como 8 meses, pero parece que se sumaron estas necesidades de tal manera que este objetivo ha sido muy consensuado, muy convocado, y ya estamos ahora hablando de una ley de costa. Entonces eso nos tiene muy contentos, porque hemos puesto en el tapete de la agenda parlamentaria y principalmente en la agenda social eh, este tema que es importante de resolver. Y en realidad estamos contra el tiempo, porque estamos viendo las proyecciones de cambio climático y vemos entonces que es muy necesario hacer cambios para que los recursos marinos costeros, que hoy en día están todavía con cierto margen de conservación, queden así también conservados para generaciones futuras. No tenemos mucho tiempo tampoco, entonces hay que reaccionar de manera rápida, y en eso está el observatorio. Muy bien, Carolina. Muchas gracias por esa introducción. Tengo una pregunta. Bueno, ya no están empezando a escribir las personas que nos están viendo, nos están observando ya 50 personas, así que muchas gracias a todos y todas. Alejandro Pérez Matu hizo una pregunta, profesor de SIM, que yo creo que podríamos responder en un ratito más, que cuál es la importancia de una nueva ley de costa, ¿cierto? Que yo sé que es uno de los principales trabajo, temáticas que ustedes están abordando. Pero antes quería preguntar, porque tú haces un especial hincapié en la necesidad de aunar estos esfuerzos científicos que se han desarrollado en este último tiempo de forma coordinada, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las principales disciplinas o áreas de la ciencia y la investigación que integran el Observatorio de la Costa, y de qué forma han ido aportando a este desarrollo multidisciplinario?
Bueno, el principal objetivo del observatorio es co-crear una nueva gobernanza de la zona costera, sumando principalmente los saberes locales que tienen que ver con un conjunto de, de unidades, por decirlo así, de la costa, por ejemplo, pueblos originarios, caletas de pescadores que han quedado muy marginados del desarrollo económico. Nosotros queremos que haya desarrollo económico en Chile y principalmente en defensa de nuestros recursos merino-costeros, pero que esto se logre con con un criterio racional, es decir, que haya un respeto por cómo funciona la zona costera, cómo se renuevan, cómo se regeneran nuestros recursos y que exista también un desarrollo económico que sea equitativo y que ese desarrollo económico se traduzca en un bienestar social. Estamos viendo hoy en día con pandemia, con desastres que son muy recurrentes, una construcción de riesgos que tienen mucho que ver con el modelo económico que hoy en día estamos viviendo y que es fuente de desigualdad y de vulnerabilidad. Justamente los problemas ambientales en torno a las áreas de sacrificio han ido contribuyendo a partir de esta injusticia ambiental donde no todas las Ujú. personas tienen acceso a un ambiente, por ejemplo, libre de contaminación, que está Claro. en la Constitución, que está en la Ley de Bases del Medio Ambiente, pero que en la práctica no lo vemos así. Y que tiene que ver también con la denominada zonas de sacrificio y todo eso, todos esos temas que últimamente, bueno, siempre han sido bastante importantes y tocados en los medios. Carolina, bueno, saludo a la gente del Observatorio de la Costa que nos están escribiendo ahí. Hoy creo que comienza la Semana de la Costa, Sí. así que qué bueno que estemos dando inicio a la Semana de la Costa con este en vivo. Eh, Nicole pregunta, hola Carolina, un gusto siempre escucharte. Quería preguntar cuáles serían las implicancias del cambio climático en la zona costera. ¿Qué medidas claves Sí. tú consideras que debería priorizar el gobierno? Bueno, durante el año pasado, que también coincidió cuando nosotros nos conformamos, tuvimos la instancia también de participar en la COP25 en Madrid, pusimos muy en el tapete este tema de adaptación, de necesidad de adaptación, porque nuestro diagnóstico que hemos hecho a la luz de la evidencia científica nos indica que es necesario un cambio, principalmente para adaptarse en torno a una nueva gobernanza del siglo XXI. Entonces, lo primero, Carolina, ¿sí? disculpa interrumpirte. Para la gente que nos está observando, ¿de qué forma podríamos definir gobernanza? O sea, quizá utilizando algún ejemplo concreto en torno a algún caso de comunidad. ¿Cómo podríamos explicar? Porque claro, tú recién mencionaste la necesidad de una nueva gobernanza para el borde costero. ¿Cómo se podría explicar gobernanza desde el punto de vista del trabajo que ha realizado el Observatorio de la Costa? Sí, nosotros hoy en día tenemos una política nacional de uso del borde costero, pero que no se traduce en un modelo de gestionar la costa desde el punto de vista de los recursos que tiene. Nosotros queremos que la costa sea un bien de uso público que se traduzca en la práctica de esa misma manera y que todos los recursos, por ejemplo, humedales, campos dunares, puedan ser protegidos como resguardo de servicios ecosistémicos que están al servicio del cambio climático. Por lo tanto, esta nueva gobernanza tiene que realizarse sobre la base de una participación pública, de una participación ciudadana que dé cuenta de los cambios que se quieren realizar, que se pretenden realizar, pero considerando la sostenibilidad para el desarrollo humano, es decir, eh, como indicaba anteriormente, que este desarrollo económico se realice, pero que se beneficien los grupos humanos y que la toma de decisiones sea a su vez también respetuosa del funcionamiento de la zona costera, que es lo primero que nosotros necesitamos conocer para poder proyectar los usos, por ejemplo, a escenarios de cambio climático, 50, 100 años o más. Perfecto. Actualmente, y si podríamos tratar de conversar un poco sobre la actual gobernanza, ¿cierto? Si se habla de una nueva gobernanza, la actual gobernanza, cuál es la vigencia, si se podría decir, entre comillas, que existe? Tú misma lo mencionas, actualmente los eventos de marejada, nosotros que vivimos acá en la costa lo hemos visto este último tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que, para los objetivos que tú
propones que se ha plantado el Observatorio de la Costa tiene la actual gobernanza y cuáles son sus limitaciones también. Bueno, nuestra actual gobernanza radica en la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que tiene ya casi 25 años. Eso nosotros lo hemos ido discutiendo en torno a unos policy papers que hemos puesto a disposición para plantear que es necesario un cambio. Nosotros estamos planteando una ley de costa, pero no estamos en el fondo construyendo ya la ley, estamos construyendo los insumos que van a sustentar esta ley, de tal manera que Perfecto. a fines de año se pueda poner a disposición de la comunidad, considerando todas las capas de la sociedad, por ejemplo, la sociedad organizada, los ministerios, los servicios públicos, los municipios como gobernanza local, de tal manera que esta ley se pueda crear en compañía de la ciudadanía. Por eso es una ley, por eso no estamos proponiendo, por ejemplo, una normativa y estamos proponiendo Claro. una modificación de la política. Perfecto. Vamos, veo que la gente que nos está viendo está muy interesada en el tema de la nueva ley de costa. Vamos a tratar de unir la respuesta de Ro Araya, o sea, la pregunta de Ro Araya con la que hizo Alejandro Pérez sobre la importancia de la ley de costa. Ro Araya dice, la nueva ley de costa dará cuenta también de la diversidad que existe en la zona costera y a lo largo de Chile. Sí, totalmente. Nosotros en estos momentos, y también en coordinación como una función del observatorio, estamos generando todos los insumos. ¿A qué me refiero con insumos? Hay 8 grupos de trabajo trabajando paralelamente en generar, Ujú. por ejemplo, diagnósticos de cómo ha sido la experiencia de las zonificaciones costeras, qué es lo que permite hacer hoy en día, entre comillas, de ordenamiento de la zona costera. Es decir, tenemos una política nacional de uso del borde costero que reconoce el concepto de borde costero y a través de ese concepto se realizan entonces zonificaciones costeras que representan un proceso participativo muy importante. Eso lo reconocemos muy bien, pero esa zonificación que se terminan realizando no es vinculante, por ejemplo, a los instrumentos de planificación. Y por lo tanto, Perfecto. al no ser vinculante, no, digamos, se refleja lo que las comunidades relevan a través de los procesos participativos que permiten las zonificaciones. Nosotros en estos Mencionamos, momentos, mencionamos, mencionamos para poder explicar a la gente que nos está viendo cuáles son, por ejemplo, los instrumentos de planificación, ¿cierto? Son los planes reguladores. sí, hay instrumentos que son indicativos y otros que son normativos, como los planes reguladores, los planes intercomunales y el PLADECO, que por ejemplo también es un documento importante, un instrumento importante, pero es indicativo. A nosotros nos interesa Perfecto, que la ley de costas quede vinculada a un plan regulador, porque es el plan regulador el que de alguna manera debería reflejar las disfuncionalidades entre usos y fragilidad de los ecosistemas costeros. En estos momentos, hoy en día, perfecto, tenemos un tremendo problema porque como trabajamos con el concepto de borde costero, es decir, estamos hablando de un deslinde que no tiene un ancho más allá de 200 metros, de porque 200 metros, sí. el deslinde se hace a través de la línea de playa, y la línea de playa hoy vemos que fluctúa con las marejadas, con los terremotos, y Perfecto, los sí. terrenos, por ejemplo, están bajo el mar hoy en día. Entonces, Así si es. no, Yo me acuerdo del foro que hicieron, que ahí nos conocimos en el Cerro Cárcel de Valparaíso en torno a la presentación de este libro, que uno de los puntos más importantes era evidentemente cuestionar y replantearse el concepto que tú mencionas de borde costero, porque precisamente la mayoría de los conflictos ocurren más allá de los 200 metros, que es actualmente lo que considera esta definición. claro, y ese es el problema, si nosotros hacemos el reemplazo de borde costero por el de zona costera, pero respetamos el funcionamiento natural que tiene la costa como ecosistema complejo, como sistema complejo que integra múltiples ecosistemas. Reconocemos la playa, reconocemos los humedales costeros, reconocemos los campos dunares, de tal manera que cuando aplicamos borde costero, todos esos ecosistemas, excepto la playa, quedan fuera de la Claro. protección que genera las zonificaciones. Donde integramos entonces conceptos de zona costera, sí tendrían protección los ecosistemas, por ejemplo, de humedales, que hoy en día quedan a merced también de la defensa de las agrupaciones ciudadanas,
y los campos dunares, que son, yo diría, los ecosistemas más abandonados por la protección en Chile. Perfecto. Una vez ya avanzada la conversación, vamos a retomar ese tema porque, bueno, como saben, de Salvemos Gota de Leche, en nuestra agrupación, uno de los objetivos es precisamente lo que menciona Carolina, frente a la falta de gobernanza, las herramientas de conservación actuales que tenemos, proteger y declarar a través de la herramienta de Santuario de Naturaleza este campo dunar ubicado entre Las Cruces y el Tabo de más de 400 hectáreas. Eh, entonces, sigamos discutiendo en relación, o sea, conversando en relación a la nueva ley de costa. Eh, ¿Ustedes tienen más o menos un catastro de todas las zonas a lo largo de la línea de costa de Chile que presentan ciertos conflictos o problemáticas en torno a lo que estamos hablando de la resignificación del borde costero? Sí, estamos iniciando una plataforma que hemos denominado GeoHub Litoral, partiendo primero Ujú. con los conflictos que están en la zona central de Chile. Luego vamos a extender esto a las áreas de sur y norte, pero nos preocupa mucho porque en la zona central de Chile está conformada la primera área metropolitana de Chile, es decir, aquí ocurren muchos procesos de antropización, es decir, actividades económicas que son disfuncionales al- a los ecosistemas marino-costeros, es decir, hay degradación de ellos y por lo tanto Ujú. no potenciamos su conservación. También es una zona donde se da más el crecimiento poblacional, crecimiento urbano, y el crecimiento urbano en torno al eje costero va asimilando terrenos que tienen un alto valor natural y un patrimonio Claro. también altísimo. Aquí también ocurren grandes desastres. Entonces, esta zona nos preocupa mucho para poder iniciar nuestro trabajo como observatorio y comenzar a hacer una plataforma que pueda quedar a disposición de la comunidad. Estamos nosotros elaborando ahora nuestra página web. A esta página web va a quedar inserta, vinculada a esta plataforma, que va a tener visores territoriales, por ejemplo, para vías de evacuación, para que la gente sepa Perfecto. si hay nación o no, y aplicaciones a celular. Estamos innovando en esas tecnologías para hacer este tránsito de ciencia a necesidades que tienen Ah, la. perfecto, muy bien. Tú mencionaste hace un rato el tema de las marejadas, trabajaron también en Concepción, cuándo fue el terremoto, hablaste también recién de la urbanización. Podríamos mencionar en términos generales cuáles son las principales amenazas actualmente, ya no del borde costero, porque hay que entender que cambiar, sino que de la zona costera, entendiendo humedales. ¿Cuáles son las principales amenazas que ustedes han observado durante su trabajo? Bueno, estas amenazas en realidad se han repetido por décadas. Por ejemplo, la extracción de arena. En los campos Ujú. dunares hemos visto una superficie de campos dunares eh, importantísima. Una también reducción de la superficie de los humedales que por suerte se ha ido relevando antes porque ya tenemos la ley de humedales urbanos. Hoy en día se está discutiendo la norma que va, entre comillas, a bajar la ley y hacer realidad, digamos, esta propuesta. Pero hay muchos otros ecosistemas, por ejemplo, pensemos en Quintero, pensemos en Puchuncaví, en la zona, no sé, de Ventanas, en el sur de Chile, también Lota, Coronel, cómo las caletas de pescadores han sido replegadas por las termoeléctricas y por las industrias en general. Muchas Ujú. industrias históricamente que han ocupado, por ejemplo, humedales, estuarios, riberas de los ríos, por cercanía al agua, por distintas razones, por conectividad, han terminado entonces generando históricamente estas áreas degradadas, que ahora le damos el nombre Ah, de áreas de sacrificio. claro, Entonces, las actividades perfecto. económicas son como un poco repetidos. A ello también se Así es. suma el crecimiento urbano y también una invisibilización por parte de nuestros instrumentos de gestión que no han sido muy efectivos en generar protección. Si pensamos, por ejemplo, en la salmonicultura en el sur de Chile, cómo está Ujú. explotado Chiloé y Aysén, y toda la contaminación que la acuicultura irracional también, poco sostenible, genera con la producción de plástico y de plumaví.
Hoy en día estamos viendo cómo la basura llega también a nuestras playas, y en el sur de Chile se han ido también degradando nuestros fiordos. Y nuestros fiordos son reservorios naturales para también hacer frente al cambio climático, y son las áreas que quizá por excelencia tienen una alta biodiversidad, y las hemos explotado y convertido en desiertos. Perfecto. Es importante también, creo, mencionar que esta disminución que tú mencionas del área de la zona humedales, de la zona húmeda costera, se hace aún más problemática en el contexto actual de sequía en que vive nuestro país, en la zona central sobre todo. Entonces, vendría siendo un factor aditivo a esta presión, si se podría decir, antropogénica de la gente al actual cambio climático y la sequía y lo que conocemos actualmente. Carolina Jackie Peters nos pregunta, las zonas típicas declaradas en relación a lo que conversamos sobre la nueva ley de costa, nos pregunta si las zonas típicas declaradas que forman parte de la zona costera, ¿en qué nivel de protección quedarían? Sí, bueno, un gusto siempre saludar a Jackie. Sí, todo lo que es patrimonio natural y cultural tendría un aspecto muy destacado dentro de la ley, porque pensemos un poco en que los campos dunares y la asociación que forman con la playa fueron también lugar donde nuestro pueblo originario y nuestro poblamiento en el país fue ocupando también esas áreas y dejando, por ejemplo, conchales prehistóricos, que hoy en día también conservan, por ejemplo, cerámica. En la Gran Duna de Cartagena, por ejemplo, se han ido Sí. reconociendo restos arqueológicos de la cultura Bato, en Tunquén. Y en Gota Todo, de Leche en Gota de Leche exacto, también tenemos al menos 9 sitios arqueológicos exactamente de las características que menciona que hay en Cartagena. sí, y así también se repite porque hay que considerar que la forma en la cual nuestra costa se ha ido creando a pulsos de terremoto, es decir, alzamiento y subsidencia, pero también Ujú. a embestidas y retrocesos del nivel del mar, fueron dejando entonces lugares de muy alto valor patrimonial, principalmente valor arqueológico, que hoy en día no tienen mucha protección. Y a eso también me refiero con invisibilización, porque estos restos afloran cuando se está construyendo los cimientos de un Sí. edificio, cuando se rellena el humedal, cuando se hacen excavaciones, por ejemplo, en lugares que fueron antes costa, pero que ahora han Ujú. sido también asimilados al crecimiento urbano, entonces eso queda muy en desconocimiento. Tenemos que proteger ese patrimonio y también hacerlo valer como recurso, junto con los otros recursos que también podemos explotar. Por eso nosotros hablamos de conservar el patrimonio natural y cultural de la Y costa cultural. al mismo nivel que tienen todos los otros recursos, pero al estar contenidos dentro de la zona costera, el desafío acá entonces de limitar hacia el continente la zona costera, porque si el mar está Así. bastante bien regido, el desafío quizás va a ser traspasar esa ciencia al norte, centro y sur de Chile, porque nuestra costa es un mosaico de paisajes diferenciados con distintos factores de cambio. Y distintas amenazas también. Exacto. Eh, Carolina, en relación, a ver, vamos a seguir viendo las preguntas. Bueno, creo que ya lo mencionaste, pero lo podríamos repetir. Jo Orellana pregunta en qué estado de desarrollo está la propuesta de la nueva ley de costa. ¿Ya está en el Congreso? Pregunta. No. No, hay que hacer una diferencia en que nosotros, bueno, como observatorio también tuvimos un objetivo de corto plazo, que fue hacer la discusión a la propuesta de ley del Ejecutivo que estuvo empujándola desde 2012 a la fecha, pero que durante el año pasado tuvo un tremendo empuje por parte del exministro Ward, y también como una apuesta del gobierno. ¿Por qué? Porque esta ley de administración del borde costero y concesiones marítimas se presentó como una propuesta del Ejecutivo para considerar la costa como un recurso más que se ponía a disposición del modelo económico, es decir, se consideraba que muchos lugares de la costa eran recursos ociosos y por lo tanto tenían que ser puestos a disposición del modelo económico para generar explotación bajo la forma de proyectos inmobiliarios,
Claro, explotaciones de distinta índole, y nosotros, bueno, ahí dijimos, esto no puede ser, tenemos que hacer entonces algo, tenemos la evidencia científica, cada cual en nuestros nichos, desde la interdisciplina estuvimos levantando por muchos años estos diagnósticos, pero no teníamos la forma de hacer tránsito hacia políticas públicas, de sumarnos, por ejemplo, en alianzas como la que nosotros tenemos hoy en día con los CAC o con las con los fundaciones campos. sin fines de lucro o con las ONG o con cualquier movimiento ciudadano, y por lo tanto nos enfocamos en hacer esa apuesta de discusión, y por eso entonces hicimos los policy papers que están a disposición para decir por qué esa ley era mala, por qué esa ley no nos ayudaba a nosotros para conservar nuestra costa, por qué no nos ayudaba a hacer frente al cambio climático. Entonces, esta ley hoy en día está eh, detención, digamos, en la Ujú. Comisión de Medio Ambiente del Senado. Se alcanzó a avanzar bastante, en algún momento tuvo urgencia, y con lo que vino de la COP y el estallido social, esa Claro, ley fue. evidentemente, Sí, no es que esté desechada, ojo, en cualquier momento puede aflorar nuevamente y hay que pero ver está qué pasa, estancado, evidentemente. pero post pandemia y viendo un poco lo que está pasando ahora en el litoral, puede pasar cualquier cosa. Entonces Sí, sí, tenemos que estar pendientes, y por eso nosotros en la COP en Madrid, y allá aquí Peter también le consta que fuimos con ella, presentamos esta propuesta de Alianza Ciencia Ciudadanía para argumentar científicamente por qué necesitamos un cambio a través de una propuesta de ley que tomara el sentir ciudadano y las evidencias de la ciencia para generar esta nueva propuesta de gobernanza que decante perfecto. un modelo de gestión. Por lo tanto, nuestra ley, y para responder ya bien la pregunta, Ujú. la ley que estamos construyendo no está presentada en ninguna Aún. comisión Ujú. en el Parlamento, sino que nuestro grupo hoy en día está generando los insumos para hacer esa propuesta a fines de año, donde vamos a tener, digamos, un cronograma de trabajo con expertos internacionales que van a venir a Chile para presentar experiencias comparadas, propuestas de leyes exitosas, no tan exitosas, y por lo tanto también queremos generar esos insumos para ponerlos a disposición de la comunidad, para que nos ayude también a mejorarla, a co-crearla, porque también somos muy respetuosos de los saberes que se han ido creando históricamente. Necesitamos la opinión de los pescadores, de los pueblos originarios, de los CAC, de los ministerios. Queremos hacer un proceso participativo de tal manera que en 2021 esta propuesta de ley ya comience un proceso de socialización. Perfecto. Muy bien, Carolina. Eh, en relación a lo que mencionaba antes, en específico sobre los sitios arqueológicos, ocurrió en Gota de Leche que uno de los conchales más grandes que se ubican en la duna terciaria del campo Unar fue precisamente hallado y encontrado por la acción de una retroexcavadora que estaba sacando arena. Entonces, es muy importante lo que menciona Carolina porque ese es el nivel actual de vulnerabilidad, porque ocurre en el caso específico de Gota de Leche que está compuesto, el polígono que está presentado como Santuario de Naturaleza, en este momento cuenta con 9 a 10 propietarios diferentes, que son privados, que evidentemente son dueños de esa parte del campo lunar por el actual plan regulador, ¿cierto? Entonces es muy importante y destacable el grado de vulnerabilidad que tienen estos importantes sitios arqueológicos para las comunidades y también de forma histórica. Vamos a seguir con una pregunta que nos hacen desde Geografía de la UPLA y es una pregunta muy buena que yo creo que como Observatorio de la Costa se la han hecho muchas veces, que es cómo desde la academia llegamos a la comunidad y cómo ha sido la experiencia del observatorio. Sí, no ha sido un proceso fácil porque la academia tiene unas estructuras bastante convencionales, y generalmente nuestra forma de relacionarnos con la comunidad es a través de seminarios. Generalmente vamos a dar una charla y nos volvemos, pero involucrarse con los procesos de cambio y ayudar también a actores sociales que sean agentes de transformación para mejorar, por ejemplo,
la protección de la zona costera y a la vez también hacer que los tomadores de decisiones, es decir, la gente que toma las decisiones en un plan regulador, quede también involucrado con la información científica. Ha sido bastante difícil, pero la experiencia con el observatorio, como ya decía, ha sido muy rápida y quizás también ahí llenamos un vacío que existía antes sobre esta manera de relacionarse. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos? Generamos a través del observatorio una alianza con fundaciones, sin fines de lucro, que tengan un objetivo de conservación, con distintas agrupaciones ciudadanas y generamos un proceso de acompañamiento. Es decir, nos involucramos, por ejemplo, con relevar conocimiento para el campo lunar de las cruces, por ejemplo, para que Gota de Leche tenga insumos científicos que se puedan incorporar a una defensa. Ayudamos también, por ejemplo, a crear, sustentar santuarios, expedientes para santuarios de la naturaleza. Acompañamos también bastante durante el estallido social a los cabildos socioambientales y tomamos nota, por ejemplo, de todos los problemas que los actores sociales iban relevando. Es muy importante, por ejemplo, generar un análisis sobre las múltiples causas que están generando, por ejemplo, un conflicto de degradación. Por ejemplo, estos saberes locales, generar de alguna manera relevamiento de la identidad territorial. Nos interesa saber qué tipo de capital social también hay en las comunidades para nosotros identificarlo. Por lo tanto, esta estructura que nosotros tenemos es muy atípica de lo que se hace generalmente en la academia, pero hicimos nuestra apuesta porque lo pensamos desde la convicción, supimos que había que hacer un cambio y que no teníamos que continuar esfuerzos para lograr estas alianzas, y eso quizás explica el que por qué ahora estemos tan rápido cumpliendo objetivos y tengamos hoy en día como un acercamiento más grande con distintos actores sociales. Es decir, nos pueden ver a nosotros en terreno con las comunidades, tomando nota de reuniones técnicas o ciudadanas y trabajando nosotros también en nuestros proyectos. Somos una estructura transversal, es decir, no tenemos una estructura vertical donde haya jerarquías que nos impidan, por ejemplo, relacionarnos directamente con la ciudadanía. Perfecto, muy bien. Nicole preguntaba, hay dos preguntas que yo creo que son interesantes de abordar, porque Romy Up pregunta, actualmente, ¿de qué forma podemos proteger las zonas costeras que están en peligro? Y que eso es en la actualidad. Y la Nicole pregunta, yo me imagino en el escenario de que esta nueva ley de costas que ustedes proponen y que el 2021 se va a presentar y ojalá va a haber evidentemente mucha discusión en torno a ella, eventualmente con una ley de costa apropiada como ustedes la piensan, en términos concretos, ¿quién tendría el manejo de esta zona costera? ¿Cuáles serían los actores relevantes y cuáles son las herramientas, por lo tanto, hoy día, en la actualidad, que tiene la ciudadanía en proteger las zonas costeras que están bajo amenaza? Bueno, sí, una nueva ley involucraría una nueva institucionalidad o fortalecer la que ya hay. Hay que considerar que en la política de uso del borde costero hay un comité que son las comisiones nacionales que después decantan en unas comisiones regionales que son los CRUF. Prácticamente todos los ministerios están sentados en las mesas nacionales y en las mesas regionales. Y se invita a grupos también ciudadanos, pero depende mucho de la voluntad y responsabilidad social que tenga ese grupo que se arma en las CRUF. Por lo tanto, hoy en día la mayor parte de las funciones están decantando en el Ministerio de Defensa. Nosotros conversamos, por ejemplo, con otros ministerios y hemos visto que, por ejemplo, un ministerio que debería tener mucho más rol y protagonismo debería ser el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Sabemos que por el tema de la ley de la propiedad en Chile es súper difícil hacer, compatibilizar, por ejemplo, un rol social
en torno, por ejemplo, a la protección cuando estamos hablando de propiedad privada. Lo mismo pasa Sí, con el agua, o sea, pensemos que los recursos están prácticamente todos partiendo por el agua. sí. Es que Eh, disculpa Carolina que te interrumpa, pero precisamente Bio Pablo pregunta, ¿se puede declarar santuario de la naturaleza si el terreno pertenece a privados? ¿Cuál es, lo acabas de mencionar, cuál es el conflicto que existe ahí cuando, como mencionaba yo antes, hay, por ejemplo, campos dunares que están en el borde costero, que tienen un alto valor en términos de biodiversidad, pero están, debido al plan regulador o las distintas legislaciones, bajo la propiedad privada? sí, es súper difícil. Ahí, bueno, hay gente en el litoral central que conoce bien ese caso. Tunquén, por ejemplo, Cristian Lucero. Ajá. Tunquén Sustentable está muy involucrado con esos Ujú. problemas. El humedal de Mantagua, lo mismo. Por ejemplo, el humedal de Mantagua es un humedal quizás periurbano, pero está también marcado como área de expansión en el Prembal. Entonces, si Ujú. hoy en día quizás son periurbanos y pueden estar sujetos a la ley de humedales urbanos, eh, pensaríamos que nuestros humedales urbanos podrían tener una figura de protección. Pero el problema es que esos humedales Perfecto. urbanos vienen de la fragmentación y de la degradación de humedales costeros que no hemos podido, no Así hemos es. sido capaces de proteger. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Ujú. con humedales rurales que están amenazados por proyecciones de crecimiento urbano o áreas de expansión urbana, que en 10 años más sabemos que van a ser asimilados por eh, urbanización, por periurbanización, que es el modelo de crecimiento que nosotros tenemos en Chile? Entonces, eso no está zanjado hoy en día. El tema de la propiedad hoy en Chile es quizás Chile uno de los países que más respeta y le da importancia a la propiedad privada. Entonces, si los propietarios, por ejemplo, que hacen deslinde en un terreno de humedal, pueden formar parte, por ejemplo, de un Ujú. santuario y levantar también un expediente, pero se forman unos problemas que son súper complejos y que a la larga también van a depender de la voluntad, bueno, que tengan las personas en Claro. querer conservar y dejarlo así también para la posteridad, porque mientras Sí, se mantenga sí. el derecho de propiedad, en 10 años, 20 años, puede que esa intención cambie también y se Ujú. termine intentando y rellenando el humedal. Es Es complejo. una problemática, sí, es una problemática compleja y bastante interesante porque a nosotros nos pasa que, claro, en términos concretos, el expediente de Santo de la Naturaleza que una agrupación o cualquier persona que debe presentar para la declaración del santuario de un determinado lugar no necesariamente, o sea, no es una condición tener la aprobación de los dueños de los terrenos, pero evidentemente si es que en un futuro se aprueba ese santuario de naturaleza sobre una propiedad privada, es evidente que van a existir conflictos de conservación en ese lugar. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es llevando reuniones personalizadas con los diferentes propietarios y propietarias de las zonas para presentarle el modelo de plan de administración y plan de manejo en este caso, Sí. del santuario de naturaleza. Hubo una pregunta también, no sé si querías mencionar algo en relación a eso, Carolina. Sí, es que sabes lo que falta también, que es otro de los pilares que tendríamos que propender con esta propuesta de ley o cambio de gobernanza desde Ujú. lo local, es democratizar, bueno, la información científica, que la información sea un derecho también, un derecho humano, pero a la vez también alfabetizar Sí. sobre cómo funciona la costa, porque en este país, por ejemplo, ¿en qué carrera tienes un curso tú de gestión integrada de las costeras o de geografía del litoral que te enseñe a biólogos, arquitectos, a geólogos, a Ajá. geólogos, a saber cómo funciona? Entonces, tampoco tenemos posgrado, no tenemos diplomado, es Ujú. una tarea todavía para continuar. Entonces, ¿cómo es que le exigimos a la gente que tome decisiones para que tome buenas decisiones? Si Claro. al momento de resguardar nuestros recursos son las comunidades las que están haciendo hoy en día esa tarea, por un conocimiento que han sido a lo mejor transmitido de generación en generación Ujú. pero que no está visibilizado. Entonces también hay
una arista ahí que tenemos que hacernos cargo. Sí, y de hecho el aparato Pato nos dice que precisamente el conflicto, lo que estamos conversando, este conflicto en torno a las propiedades privadas que se quieren proteger, está pasando en la península de Hualpén. Sí, No sé si conoce ese caso. sí, sí. Saludo a Greta y a Martín que nos están viendo desde el Quisco. Y yo tengo una pregunta, ya nos quedan 15 minutos, Carolina. Sabemos que tiene una pequeña noticia que entregarnos al final de este en vivo, de esta transmisión, pero tengo una especial atención sobre el título del libro, que lo voy a volver a repetir: La zona costera en Chile, adaptación y planificación para la resiliencia. ¿Cuál es este concepto de resiliencia? Bueno, yo desde la biología lo conozco desde esa disciplina, y yo creo que eso hace aún más evidente la necesidad de este diálogo, ¿cierto?, entre la geografía, la biología y la sociología y distintas disciplinas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la importancia del concepto de resiliencia para el trabajo de que ha Sí, sí. llevado este corto tiempo el Observatorio de la Costa? Bueno, el concepto de resiliencia viene también de la mano con el de adaptación. Quizá resiliencia viene impulsado por los marcos de acción de Yogo y Sendai, que tienen que ver con cómo hacemos la reconstrucción cuando hay un desastre. Y la adaptación es un Ajá. concepto que es impulsado por el cambio climático, pero principalmente con una visión de futuro, a escenarios de cambio, por ejemplo, que todavía no ocurren. ¿Qué pasa si aumenta el nivel del mar? ¿Cómo van a ser afectadas nuestras playas y nuestros comportamientos humanos en 50 años? ¿Van a quedar inundados o no? ¿Qué hacer? Un poco la pregunta al inicio, que nosotros pensamos, ¿cierto?, que ponemos soluciones basadas en la naturaleza, pero para eso tenemos que conocer bien cómo funciona la costa. Por el Así lado es. de la resiliencia, es un concepto súper importante. Los geógrafos trabajamos bastante en riesgo, los arquitectos también, y de alguna manera el cómo ahora, después de un desastre, reconvertir el asentamiento en un lugar más resiliente. ¿Qué Ujú. significa la resiliencia? Es poder absorber los cambios, es decir, los cambios que te generó el impacto de la amenaza natural, De la tomarlo amenaza. como positivo, pararte, reconvertirte y seguir funcionando sin tener gran afectación durante el proceso Ah, de emergencia. Es decir, tú salvas tu vida, aunque tengas que reconvertir cierto tu entorno, ujú. pero desde el punto de vista de la comunidad, tú generas sinergias con la comunidad, porque tienes cohesión social, porque tienes confianza en tus líderes. Por lo Ujú. tanto, hay tres elementos de la resiliencia que nosotros solemos destacar mucho. Uno, aprender de los eventos pasados. Dos, es Ujú. generar aprendizaje a través de los grupos que han ido participando en el proceso, es decir, cohesionar a la sociedad, cohesión social e identidad territorial. Y tener también Perfecto. capacidades para amortiguar futuros eventos, es decir, tener una capacidad de respuesta eficiente. Esos tres elementos De se poner, combinan para generar resiliencia. Si tú no aprendes de perfecto, los ya. eventos pasados, es imposible que puedas lograr. Imposible eh, predecir lo que va a pasar en el futuro, sí. Perfecto, Carolina, muy, muy bien descrito, yo creo. A mí me queda muy claro de qué forma abordar la resiliencia desde el punto de vista del manejo de la zona costera. Ya nos quedan 10 minutos de pasar a los mensajes final, y en relación a la discusión que se ha dado desde octubre, ya desde el estallido social, en torno a una nueva constitución, ¿cierto? Eh, que yo creo que ya todos y todas entendemos de la necesidad que tiene, sobre todo porque la discusión que ha dado el Observatorio de la Costa tiene que ver, como decías tú, de las leyes. Entonces, ¿cómo ha sido para el trabajo del Observatorio de la Costa este proceso en torno a el plebiscito y la nueva constitución que se pretende tener prontamente? Sí, estamos también trabajando en una propuesta. Nos acompaña también la Fundación Terram, que es un Ujú. apoyo importantísimo de Flavia Liberona, de Ignacio Cristian Paredes, que nos han estado apoyando en este trabajo. Hay una propuesta que se las podemos ir contando más adelante, pero la idea es Ujú. que haya un apartado, por ejemplo, que asegure el cómo se va a hacer este desarrollo sostenible en torno a la explotación de los recursos.
Y lo digo en general, porque también la costa también tiene una, digamos, una pata en la ley de glaciares y en cómo también se Gracias. haga la defensa del agua como derecho humano. ¿Por qué? Porque la costa en el fondo es agua en general, es agua a través de los humedales, a través de los estuarios, es agua que vemos en distintas formas, y si eso se va perdiendo también, todos los impactos que pasen aguas arriba, es decir, en la cordillera de los Andes, a través de la explotación de los glaciares, también nos va a repercutir nosotros aguas abajo en la zona de las desembocaduras. Entonces, considerar que la costa es un sistema interconectado, que tiene distintas escalas de espacio y de tiempo. Entonces, eso queremos también asegurarlo cuando se abra esta discusión por la Constitución. Digamos, estamos Perfecto. trabajando en ello. Sí, sí, muy bien. Perfecto, queda muy claro. Entonces, ya nos quedan 9 minutos. Nosotros conversamos de que ustedes tenían ciertos mensajes que entregar a la gente que nos estaba dando. Creo que es una invitación, así que te dejo la palabra. Bueno, junto con esta plataforma que estamos construyendo, con apoyo de geógrafos de la Universidad de Chile, de SIGIDEN, de nuestro observatorio, vamos a dejar entonces disponible a la comunidad en unos meses más esta herramienta para que pueda conectarse con visores territoriales y con aplicaciones de celulares. Y junto con ello vamos a crear una escuela comunitaria ambiental para que distintas comunas puedan generar afiatamiento y fortalecimiento de sus necesidades de protección para formar, entre comillas, líderes ambientales que tengan un liderazgo positivo. Sabemos que el concepto de líder hoy en día está muy discutido, pero lo usamos, digamos, en positivo para fortalecer los objetivos de conservación de la zona costera y a la vez también dar instancias de que la comunidad se pueda juntar y que estos nuevos líderes generen transformaciones y sean agentes de cambio para que puedan ser interlocutores válidos, por ejemplo, cuando haya que defender en una reunión, por ejemplo, en un proceso participativo de un plan regulador, de Ujú. una empresa, por ejemplo, que quiera generar un daño ambiental, se haga entonces una transmisión pública del conocimiento de la costa y sean también formas de fortalecer a través de la suma de fuerzas. Estas escuelas estarían, digamos, auspiciadas por el Observatorio de la Costa y pueden ser puestas, digamos, aplicadas en distintas comunas para que se releven las distintas necesidades, sabiendo que cada comuna tiene distintas necesidades y objetivos de protección, pero nosotros haríamos un acompañamiento de ello y nuestra área piloto la estamos pensando en Cartagena, porque de ahí, bueno, salió la idea, La idea, sí. con nuestro grupo, principalmente con Gloria, de Deja Limpia la Playa, Sí, sí, la eh, conocemos perfecto. con Danilo. Entonces Ujú. queremos dar cuenta de eso y los vamos a dejar invitados entonces para que participen tanto de la plataforma como de la escuela comunitaria. Sí, grandes noticias las que nos entrega Carolina. Sin duda, cualquier tipo de herramienta que nos permita, yo creo que como agrupación Salvamos Gota de Leche, nos sumamos ahí desde ya a esta instancia. Eh, Sin duda son grandes noticias porque es necesario, como decía Carolina durante esta conversación, en poder transmitir a través de la educación, ¿cierto?, la importancia que tienen los diferentes componentes, tanto de patrimonios naturales como patrimonios culturales, en la zona costera. No más borde costero, Por eso ya favor, está, ya hay que cambiar el lenguaje. Eh, ya estamos terminando, nos quedan 4 minutos. A todas las personas que participaron haciendo preguntas, mandándonos saludos de hartas partes de la zona central. Le hacemos una invitación a que sigan atentos y atentas a todos estos conflictos medioambientales, a todas estas noticias que van saliendo.
Nosotros desde nuestro lado de Salvemos Gota de Leche, el campo Unar Gota de Leche, ya estamos en el proceso final. Esta cuarentena, si de algo ha servido, es que nos ha dado harto tiempo ahí para trabajar en el computador. Ya el expediente está en su parte final. Ahí, evidentemente, cuando ya esté listo, se los vamos a mandar al observatorio para que nos den ahí su revisión. Vamos a estar muy atentos. Sí, perfecto. Y bueno, recordarles que por favor estamos en todas nuestras redes sociales. El Observatorio de la Costa también tiene redes sociales que están ahí por el hashtag por una nueva ley de costa. Muchas felicitaciones manda Claudio Tapia Navarro por esta conversación y desde ya esperamos que esta no sea la primera vez. Ya, yo creo que a la gente le gusta este tipo de conversaciones, explicar una serie de conceptos que a veces son un poquito complicados. Y no sé si quieres terminar o con algún mensaje. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más, así que si alguien ahí se quedó con alguna duda de lo que habló Carolina o tiene alguna pregunta más específica, la puede hacer. ¿Ya? Nicolás, también comentar Sí. que en julio vamos a hacer Ujú. un seminario online también, donde vamos a invitar, bueno, a ustedes también, a ECOSTA, a los CAC, a presentarnos también la situación que tiene cada comuna, pensando también en que eso es muy relevante para generar insumos para diagnosticar la zona costera, pensando en lo que viene en 2021. Todo lo que Perfecto. pueda a nosotros aportarnos elementos diagnósticos son súper bienvenidos. También dejar la invitación a las comunidades del litoral central, porque vamos a estar enfocados en estos siguientes meses en relevar todos los conflictos ambientales Ujú. que se tengan para poder transitarles esta ciencia que está disponible, o enfocar nuestros proyectos también de investigación futuro. Un caso emblemático también va a ser el megapuerto. Estamos también Sí, organizando el sí. puerto para ello. Y todo lo que tiene que ver con humedales, por ejemplo, tenemos muchos ojos puestos en Algarrobo, porque está muy afectado Ujú. por marejadas, por erosión y por rellenos de humedales, la zona del Yeco, también Cartagena, la zona de las Cruces, y la zona también de Ojos de Mar en San Antonio. Entonces, esos casos para nosotros van a ser muy importantes y vamos a estar enfocando nuestros proyectos en esa área y en otras también, en el Golfo de Arauco también vamos a estar, y a medida que nos vayan llegando refuerzos vamos a ir incorporando también otras áreas. Claro, Pero dejarlos a sí. todos invitados a formar parte de este proceso de cambio que requiere suma de esfuerzos. Sí, por supuesto, nosotros y nosotras como agrupación nos sumamos al llamado que hace Carolina Martínez del Observatorio de la Costa. Agradecemos nuevamente esta gran conversación, charla que nos hizo para aprender un poquito más del trabajo y los desafíos que existen actualmente en torno a los conflictos que hay en el borde costero, la zona costera, perdón, y dejarlo invitado a, bueno, estamos en cuarentena, tenemos que estar de nuestras casas, tratar de salir, así que por mientras acompañar lo más posible desde la casa las distintas actividades que hayan. Están saliendo muchos seminarios en torno a conflictos medioambientales, a mediación. El mismo seminario que nos contó recién Carolina. Así que nada, muchas gracias a todos y todas por sus preguntas, su participación y también muchas gracias Carolina por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo también a la gente que están en regiones. Recordé muchos Ah, amigos ahí que han estado saludando. Un abrazo a todos. un abrazo, muchas gracias Carolina, nos vemos, Chao, adiós. chao.